Bienvenidos hermanos y hermanas. Como siempre digo, la Biblia es el libro más vendido de la historia y el que tiene los relatos más interesantes jamás escritos. Aunque no seas un creyente, es innegable el impacto que ha logrado en la humanidad desde que se ha publicado este mítico libro, el cual contiene historias increíbles, enseñanzas muy valiosas y sobre todo, muchísimos misterios que se derivan de él. Espero que te guste el siguiente iceberg, el iceberg de la Biblia 9. Te invito a que le des like al video, te suscribas si aún no lo estás y actives la campanita para que te notifique cuando suba nuevos videos y que compartas este con tus seres queridos. Sin nada más que agregar, comenzamos con el nivel 1. Nivel 1. Nerón era el anticristo. Durante siglos, Nerón ha sido señalado como una figura siniestra en la historia. Gobernante del Imperio Romano entre el 54 y el 68 después de Cristo, es famoso por su tiranía, crueldad y los rumores de que incendió Roma para inspirarse artísticamente. En el cristianismo primitivo, algunos lo consideraban el anticristo. Esta percepción se derivaba de su persecución a los cristianos, a quienes culpó del incendio y de la interpretación de ciertos pasajes bíblicos. El número 666 en el Apocalipsis, por ejemplo, puede corresponder a su nombre en gematría hebrea. Tras su muerte, surgió la leyenda de que Nerón regresaría para sembrar el caos. Su figura sigue siendo símbolo de decadencia y tiranía, alimentando teorías y especulaciones místicas. Hablar en lenguas. El fenómeno de hablar en lenguas, conocido como glosolalia, es una práctica espiritual en la que una persona pronuncia palabras o sonidos que no pertenecen a ningún idioma humano conocido. Es común en ciertos movimientos religiosos, especialmente en el cristianismo pentecostal y carismático, donde se considera una manifestación del Espíritu Santo. Según el Nuevo Testamento, los apóstoles experimentaron este don en Pentecostés, permitiéndoles comunicarse con personas de diferentes idiomas. Para los creyentes, hablar en lengua simboliza una conexión directa con lo divino, una forma de oración profunda o profecía. Sin embargo, los escépticos lo atribuyen a estados alterados de conciencia, influencia cultural o mecanismos psicológicos inconscientes. El debate sobre su origen continúa siendo un tema fascinante y controvertido. Sodoma y Gomorra fueron impactados por un cometa. La destrucción de Sodoma y Gomorra, narrada en la Biblia como castigo divino por la corrupción de sus habitantes, ha intrigado a historiadores y científicos. Una teoría fascinante sugiere que estas ciudades fueron devastadas por el impacto de un cometa o un evento similar. Estudios arqueológicos en la región del Valle del Jordán han identificado restos de asentamientos que muestran señales de destrucción repentina, altas temperaturas, vitrificación y fragmentos de material extraterrestre. Esta evidencia respalda la hipótesis de una explosión aérea, similar al evento de Tunguska en 1908. Si bien no se puede confirmar que este fenómeno sea el mismo descrito en la Biblia, la teoría combina historia, ciencia y mitología, reinterpretando un relato antiguo bajo una luz moderna. Sodoma y Gomorra fue una prueba nuclear. Una teoría controvertida sugiere que la destrucción de Sodoma y Gomorra, mencionada en la Biblia, podría haber sido causada por un evento similar a una explosión nuclear. Esta idea surge de la descripción del relato bíblico, fuego y azufre cayendo del cielo, una devastación total, y la conversión de la esposa de Lot en una estatua de sal. Algunos proponen que estos eventos podrían coincidir con los efectos de una explosión atómica. Además, excavaciones en la región han revelado evidencia de destrucción intensa, vitrificación del suelo y restos carbonizados, que podrían interpretarse como resultado de una alta liberación de energía. Aunque no hay pruebas concluyentes, esta teoría combina elementos históricos, arqueológicos y especulativos, generando un debate sobre la naturaleza del relato bíblico. Espíritu Santo, Madre de Jesús. En algunas interpretaciones teológicas y tradiciones apócrifas, se ha planteado la idea de que el Espíritu Santo podría entenderse como una figura materna en el nacimiento de Jesús. Según el Evangelio de Mateo y Lucas, María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, quien intervino milagrosamente para permitir la encarnación divina. Aunque la teología cristiana tradicional no lo define como una madre, algunos enfoques simbólicos y místicos han visto al Espíritu Santo como un principio de fertilidad espiritual o creador. En algunas ramas del cristianismo primitivo y gnóstico, el Espíritu Santo se describe con atributos femeninos, asociándolo con sabiduría divina, Sofía. Esta perspectiva ofrece una visión diferente de la Trinidad y del papel del Espíritu Santo en la historia sagrada. Nivel 2. 7 Espíritus de Dios.
Los 7 espíritus de Dios son mencionados en el libro del Apocalipsis capítulo 1 versículo 4, capítulo 3 versículo 1, capítulo 4 versículo 5, capítulo 5 versículo 6, y han sido objeto de diversas interpretaciones teológicas. Se les describe como una manifestación completa de la presencia divina ante el trono de Dios, representando perfección y plenitud espiritual. Una de las explicaciones más comunes se encuentra en Isaías capítulo 11, versículo 2, donde se enumeran 7 atributos del Espíritu de Dios: espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, temor del Señor y espíritu del Señor mismo. Algunos ven en estos espíritus la acción múltiple y completa del Espíritu Santo en el mundo. También han sido simbolizados como llamas o lámparas, enfatizando su luz divina y su guía espiritual sobre la humanidad. 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales son una clasificación tradicional en la moral cristiana de los principales vicios que conducen al pecado y al alejamiento de Dios. Fueron sistematizados por el Papa Gregorio I en el siglo VI y popularizados por Santo Tomás de Aquino. Estos pecados son: soberbia, que representa el orgullo excesivo; avaricia, el deseo insaciable de bienes materiales; lujuria, la búsqueda desmedida de placeres sexuales; ira, la pérdida del control por enojo; gula, el consumo excesivo de alimentos o bebidas; envidia, el resentimiento por el bienestar ajeno; y pereza, la falta de esfuerzo espiritual o físico. Se consideran raíces de otros pecados y son contrarrestados por las virtudes cardinales y teologales. Las 7 virtudes cardinales y teologales. Las 7 virtudes cardinales y teologales son principios morales que guían el comportamiento humano hacia el bien. Las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, son fundamentales para una vida ética y equilibrada. La prudencia implica discernimiento y sabiduría; la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde; la fortaleza, afrontar dificultades con valor; y la templanza, moderar deseos y pasiones. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, conectan al ser humano con Dios. La fe es la creencia en Dios y sus enseñanzas; la esperanza, la confianza en alcanzar la vida eterna; y la caridad, el amor a Dios y al prójimo. Estas virtudes son esenciales en la tradición cristiana para una vida plena y espiritual. 7 cuencos. Los 7 cuencos o 7 copas de la ira de Dios son descritos en el libro del Apocalipsis capítulo 16, versículos 1 al 21 como juicios finales sobre la humanidad. Cada cuenco es derramado por un ángel y desata un castigo divino que simboliza la purificación y el juicio contra el pecado y la rebelión. Primer cuenco: úlceras dolorosas afectan a quienes llevan la marca de la bestia. Segundo cuenco: el mar se convierte en sangre, causando la muerte de todo ser vivo en él. Tercer cuenco: los ríos y fuentes de agua también se transforman en sangre. Cuarto cuenco: el sol quema a los hombres con un calor abrasador. Quinto cuenco: oscuridad y agonía en el reino de la bestia. Sexto cuenco: el río Eufrates se seca, preparando el camino para la batalla de Armagedón. Séptimo cuenco: un terremoto y granizo devastador marcan el fin del juicio. Estos cuencos simbolizan el cumplimiento de la justicia divina y el fin de los tiempos. Caín fue aplastado por una casa. La idea de que Caín, el hijo de Adán y Eva, fue aplastado por una casa proviene de relatos apócrifos y tradiciones judías, como el Midrash y el libro de los Jubileos. Según estas fuentes, después de ser condenado a vagar por la tierra tras el asesinato de su hermano Abel, Caín construyó una ciudad. En una versión de su muerte, se dice que una estructura colapsó sobre él, aplastándolo. Este relato no aparece en la Biblia canónica, donde la historia de Caín se interrumpe tras su exilio. Estas tradiciones extracanónicas buscan dar un cierre al destino del primer homicida, añadiendo elementos simbólicos que reflejan la retribución divina por sus actos. Nivel 3. La burla de Carabás. La burla de Carabás es un relato de Filón de Alejandría sobre una burla política en la que un hombre llamado Carabás es vestido con símbolos reales falsos, como una corona de papiro y un manto de alfombra, mientras es ridiculizado por una multitud en Alejandría. Este episodio ha sido comparado con la burla de Jesús antes de su crucifixión, descrita en los Evangelios, donde Jesús es coronado con espinas y vestido con un manto púrpura mientras es ridiculizado como rey de los judíos. Aunque no hay evidencia de que los autores de los Evangelios conocieran esta historia, las similitudes en el uso de un pseudo rey y la humillación del líder son notables. Se sugieren 2 teorías: la imitación de un ritual de pseudo reyes o una influencia mutua. Jesús hizo un chiste de caca. En
En Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, Jesús responde a las críticas de los fariseos sobre la falta de cumplimiento de la tradición de lavarse las manos. Les recuerda que las reglas humanas no deben anteponerse a los mandamientos de Dios, citando a Isaías para señalar que su adoración es vacía cuando se enfocan en normas creadas por humanos. Para ilustrar su punto, Jesús hace un chiste sobre la caca, diciendo que lo que entra en la boca sale y va al retrete, comparando estas reglas con algo tan insignificante como lo que va al drenaje. Jesús destaca que lo que realmente importa es el amor de Dios y del prójimo, no seguir reglas humanas que desatienden el amor verdadero. Naturismo cristiano. El naturismo cristiano es una corriente que combina la espiritualidad cristiana con el respeto por la naturaleza y, en algunos casos, incluye el nudismo como una forma de vivir en armonía con la creación. En este enfoque, se considera que el cuerpo humano es una creación divina y que vivir desnudo, de manera natural, puede ser una expresión de libertad y pureza, alejada de las connotaciones negativas que la sociedad suele asociar al cuerpo. Los practicantes del naturismo cristiano creen que al abrazar la naturaleza sin las barreras de la ropa, se conecta mejor con Dios y con su obra, promoviendo una vida sencilla y respetuosa con el medio ambiente, mientras se honra la belleza del cuerpo humano tal como fue creado. Ifigenia e Isaac. Ifigenia e Isaac son dos figuras clave en la mitología griega y la tradición bíblica, respectivamente, cuyos relatos comparten un tema central de sacrificio y obediencia a la voluntad de un dios, pero en contextos muy diferentes. Ifigenia era la hija del rey Agamenón y de la reina Clitemnestra. Según la mitología griega, Agamenón, al haber ofendido a la diosa Artemisa, se vio obligado a sacrificar a su hija Ifigenia para que la flota griega pudiera zarpar hacia Troya. Sin embargo, en algunas versiones de la historia, Ifigenia es salvada en el último momento por Artemisa, quien la reemplaza por una sierva y la lleva a servir como sacerdotisa. Isaac, en la Biblia, es el hijo de Abraham y Sara, conocido por el relato del sacrificio de Isaac. Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo como prueba de fe. Sin embargo, cuando Abraham estaba a punto de sacrificarlo, un ángel intervino y le dijo que no lo hiciera, proporcionando un carnero como sacrificio en su lugar. Ambas historias reflejan el tema del sacrificio filial y la intervención divina, pero mientras que Ifigenia es una figura mitológica asociada al sacrificio ritual, Isaac es central en la teología judeocristiana, representando la obediencia y la salvación divina. Moisés y Sargón. Moisés y Sargón son dos figuras históricas que, a pesar de pertenecer a culturas y contextos diferentes, comparten varios paralelismos en sus relatos, especialmente en lo que respecta a su nacimiento y las circunstancias de su vida temprana. Moisés es una figura central en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Según la Biblia, Moisés fue salvado de la muerte cuando el faraón de Egipto ordenó que se matara a todos los recién nacidos hebreos. Su madre lo colocó en una canasta y lo dejó flotando en el río Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Moisés luego se convirtió en el líder que liberó a los israelitas de la esclavitud egipcia y recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Sargón de Akkad fue un rey semilegendario de la antigua Mesopotamia, considerado el fundador del imperio acadio. Según las leyendas, Sargón también fue un niño abandonado. Su madre, una sacerdotisa, lo puso en una cesta y lo arrojó al río Eufrates. Fue encontrado por un jardinero y criado por él. Eventualmente, Sargón llegó a ser el líder de una gran civilización, consolidando el imperio acadio, considerado el primero en la historia de Mesopotamia. Ambos relatos comparten el motivo del niño expuesto al río, rescatado y posteriormente llamado a liderar un pueblo. Esta similitud ha llevado a algunos estudiosos a plantear teorías sobre la influencia de mitos anteriores en las tradiciones bíblicas. Sin embargo, cada historia se desarrolla en contextos y tradiciones religiosas diferentes, con Moisés centrado en la liberación del pueblo de Israel y Sargón en la expansión y consolidación de un imperio mesopotámico. Nivel 4. Santos auxiliadores. Los santos auxiliadores son un grupo de santos cristianos venerados por su intercesión en diversas necesidades, especialmente durante la Edad Media, cuando surgió su devoción en respuesta a la peste negra. Cada uno tiene un propósito específico relacionado con enfermedades, peligros o problemas cotidianos, y se les invocaba para obtener protección y consuelo espiritual en tiempos de dificultad. Los santos auxiliadores son San Acacio, protector contra dolores de cabeza; Santa Bárbara, invocada contra rayos y fuego; San Blas, patrono de las dolencias de la garganta; San Cristóbal, protector de los viajeros; San Ciriaco,
Ayuda en la agonía de la muerte, San Dionisio, intercesor contra posesiones y dolores de cabeza, San Erasmo, protector contra enfermedades abdominales, San Eustaquio, guía en momentos de prueba, San Jorge, protector contra tentaciones demoníacas, San Gil, ayuda contra el miedo. Santa Catalina de Alejandría, patrona de los debates y dolores de lengua, Santa Margarita de Antioquía, protectora de las parturientas, San Pantaleón, sanador de enfermedades, y San Vito, invocado contra la epilepsia y el baile de San Vito. Estos santos eran vistos como mediadores poderosos entre Dios y los fieles, y su veneración representaba una profunda conexión entre la fe y la búsqueda de alivio en situaciones humanas difíciles. Aunque su culto ha disminuido con los años, permanecen como un símbolo de esperanza, fortaleza y resiliencia espiritual. Justiniano era un demonio. La idea de que el emperador bizantino Justiniano era un demonio disfrazado proviene de la historia secreta de Procopio, un texto que lo describe como cruel y sobrenatural. Procopio alega que Justiniano tenía habilidades demoníacas como transformarse físicamente y trabajar sin descanso. También acusa a su esposa, Teodora, de manipulación y libertinaje, alimentando rumores sobre una corte influenciada por fuerzas oscuras. Estas acusaciones son vistas como propaganda política y reflejo de miedos teológicos comunes en el Imperio bizantino. Aunque controvertidas, contrastan con el legado positivo de Justiniano, conocido por su Corpus Juris Civilis y la construcción de la Hagia Sophia. Este mito resalta cómo líderes históricos podían ser demonizados por la mezcla de folclore, política y sesgos personales. Yahvé dio leyes tontas a los israelitas para meterse con ellos. La afirmación de que Yahvé dio leyes tontas a los israelitas es una interpretación subjetiva que no refleja el contexto cultural, histórico ni religioso de las leyes dadas en la Biblia, especialmente en los libros del Antiguo Testamento. Las leyes en la Torá, particularmente las contenidas en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, están diseñadas no solo para regular la vida religiosa, sino también para estructurar la vida social, moral y ética del pueblo de Israel en su tiempo. Estas leyes incluyen principios sobre justicia, equidad, moralidad y las relaciones de los israelitas con Dios y entre ellos. Desde una perspectiva teológica, las leyes dadas por Dios a los israelitas se consideran sagradas y son interpretadas como directrices para vivir en armonía con la voluntad divina. A lo largo de la historia, muchas de estas leyes han sido vistas como reflejo de un orden moral más alto que las personas en su tiempo podían entender y seguir. Sin embargo, con el paso de los siglos y el cambio cultural, muchas de estas leyes pueden parecer arcaicas o incomprensibles en el contexto de la sociedad moderna. La crítica a las leyes del Antiguo Testamento ha sido un tema recurrente en diversas corrientes de pensamiento y teología, donde se reflexiona sobre su aplicabilidad hoy en día. Algunos ejemplos de leyes inaplicables hoy en día y que parece que fueron puestas por Yahvé o Dios a propósito para meterse con los israelitas o en otras palabras perjudicarlos, son: si un hijo es rebelde y desobediente, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Cualquiera que haga trabajo en el día de reposo morirá. Éxodo capítulo 35, versículo 2. Si se descubre que la joven no era virgen, será apedreada en la puerta de la casa de su padre. Deuteronomio capítulo 22, versículos 20 al 21. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, ambos morirán. Levítico capítulo 20, versículo 10. El que blasfeme el nombre del Señor será muerto. Levítico capítulo 24, versículo 16. En resumen, mientras que algunas personas pueden encontrar ciertas leyes difíciles de entender o parecerles fuera de lugar en el contexto moderno, en el ámbito religioso, las leyes se consideran fundamentales para la vida y la relación con Dios en el contexto cultural y religioso de la época. El Santo Grial fue hecho de la corona de Lucifer. La idea de que el Santo Grial fue hecho de la corona de Lucifer es una teoría esotérica que no tiene base en los textos religiosos tradicionales. El Santo Grial, según la tradición cristiana, es el recipiente que utilizó Jesús durante la última cena para compartir el vino con sus discípulos, y más tarde fue asociado con el objeto buscado por los caballeros en diversas leyendas medievales. La corona de Lucifer, por otro lado, es una imagen simbólica de la caída del ángel caído en algunas interpretaciones del cristianismo. La conexión entre ambos elementos parece más una creación de leyendas modernas y teorías de la conspiración que una doctrina religiosa aceptada. Este tipo de teorías ha sido explorado en diversas obras literarias, pero no se encuentra en la tradición cristiana ortodoxa. Los ángeles violaron a Eva. El concepto de que los ángeles violaron a Eva no se encuentra en la Biblia canónica, pero hay interpretaciones que surgen de textos apócrifos y de ciertas teorías.
En particular, el libro de Enoc, un texto judío antiguo, describe a los vigilantes, un grupo de ángeles caídos, que bajaron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres humanas, lo que resultó en la creación de gigantes conocidos como los Nefilim. Esta narrativa no menciona específicamente a Eva, pero algunas lecturas populares han intentado asociar este relato con la figura de la primera mujer. En la tradición bíblica, Eva es la madre de la humanidad y no hay menciones explícitas de abuso o violación por parte de ángeles en la Biblia. Nivel 5. La cruz está inspirada por el Ankh. La teoría de que la cruz cristiana está inspirada por el Ankh, un símbolo egipcio antiguo, se basa en comparaciones entre ambos símbolos. El Ankh es un jeroglífico egipcio que representa la vida eterna y la inmortalidad. Su forma es una cruz con un lazo en la parte superior y se usaba en contextos religiosos y funerarios en el antiguo Egipto. Por otro lado, la cruz cristiana es el símbolo central del cristianismo, representando el sacrificio de Jesús y su resurrección, asociado con la salvación y la vida eterna. Si bien ambos símbolos comparten ciertas similitudes visuales, no hay evidencia histórica directa que sugiera que la cruz cristiana se derivara del Ankh egipcio. La cruz cristiana tiene su origen en la crucifixión romana, una práctica utilizada por los romanos para ejecutar a los criminales. Aunque algunas teorías esotéricas y de sincretismo religioso intentan vincular los dos símbolos, en la tradición cristiana, la cruz tiene un significado específico relacionado con la muerte y resurrección de Cristo, mientras que el Ankh está asociado con conceptos egipcios de vida y regeneración. Dudael. Dudael es un concepto que proviene de la tradición esotérica y está asociado con la figura de los ángeles caídos en la literatura judeocristiana apócrifa. Se menciona principalmente en el libro de Enoc, un texto antiguo que no forma parte del canon bíblico, pero que tiene una gran influencia en la tradición mística y cabalística. Según este texto, Dudael es el nombre de un lugar en el que algunos de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, fueron encarcelados por su rebelión contra Dios. Estos ángeles habían descendido a la tierra y se habían relacionado con los humanos, enseñándoles conocimientos prohibidos y corrompiendo a la humanidad. Dudael, en este contexto, es descrito como una especie de prisión celestial donde los ángeles caídos fueron atados, castigados por su desobediencia. En algunas versiones, se dice que este lugar está en un desierto remoto o en un rincón apartado del mundo, una representación de su alejamiento y condena por su transgresión. Ajenjo. En la Biblia, el ajenjo aparece específicamente en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 al 11, donde se describe una estrella caída llamada ajenjo que cae sobre las aguas, convirtiéndolas en amargas. Este pasaje dice, el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. El ajenjo aquí simboliza algo extremadamente amargo y destructivo, como un veneno. Este pasaje se interpreta generalmente de manera simbólica en el contexto del juicio y la destrucción que se mencionan en el Apocalipsis. La estrella de ajenjo representa un sufrimiento que afecta a una parte significativa de la humanidad, ya que el agua es esencial para la vida, y su amargura representa la muerte y la desolación. El uso del ajenjo como símbolo del amargor se conecta con su naturaleza en la medicina tradicional, donde es conocido por su sabor extremadamente amargo y sus propiedades potencialmente tóxicas. En este contexto, su mención en la Biblia subraya una representación de juicio y castigo divino. El castigo de Coré. En Números capítulo 16, Coré lidera una rebelión contra Moisés y Aarón, acusándolos de arrogarse demasiada autoridad sobre el pueblo de Israel. Coré y 250 seguidores desafían el liderazgo establecido por Dios. Moisés, buscando demostrar la voluntad divina, organiza una prueba: los rebeldes deben presentar incienso ante el Señor. Como juicio, Dios hace que la tierra se abra y trague vivos a Coré, su familia y sus bienes, mientras un fuego consume a los 250 hombres. Este acto sirve como advertencia sobre la gravedad de rebelarse contra la autoridad divina. Tras estos eventos, una plaga golpea al pueblo, pero Aarón intercede ofreciendo incienso para detenerla, subrayando su papel como sumo sacerdote elegido por Dios. Jesús y Judas lucharon en el aire. En el manuscrito Strasbourg se presenta una versión alternativa y simbólica de la historia de Jesús y Judas Iscariote. En esta narrativa, ambos personajes aprenden el nombre divino, otorgándoles un poder sobrenatural.
La historia culmina en una confrontación entre los dos, que se desarrolla en el cielo, donde se enfrentan en una feroz lucha aérea. Judas, quien ha dominado el poder divino, emerge como el héroe de esta versión, derrotando a Jesús en el combate. La victoria de Judas sobre Jesús simboliza una inversión de roles y poder, donde el Mesías es superado por su discípulo. Tras su derrota, Jesús pierde su estatus divino, siendo arrestado y despojado de sus habilidades sobrenaturales. La narrativa se distancia de la tradición cristiana al presentar a Jesús no como el vencedor, sino como el caído, mientras Judas asciende en poder. Posteriormente, Jesús es ejecutado, pero no de la manera tradicionalmente conocida, en lugar de la crucifixión habitual, es colgado de un árbol de algarrobo. La historia también menciona la resurrección, pero en esta versión es Judas quien lleva la delantera, mientras que Jesús es dejado atrás. La escena aérea, junto con la derrota de Jesús, resalta la transformación de Judas en una figura dominante y el descenso de Jesús hacia la muerte, con un claro enfoque en la inversión de los roles tradicionales de poder. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.